buenos días, bienvenidos al programa Opinión. Por propósito del inicio de un nuevo año escolar, las próximas semanas o los próximos días, vamos a tratar hoy en el programa el tema de cómo está la educación en el Perú. Vamos a poner énfasis ciertamente en cómo está el tema de la educación inicial. Y para eso tenemos aquí en nuestros estudios para conversar con Elena Valdivieso, que es catedrática de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, como especialista precisamente en el tema de educación inicial. Y más adelante en el programa vamos a tener una entrevista telefónica con León Trachtenberg, que es educador, miembro del Consejo Nacional de Educación y también integrante del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Buenos días, señora Valdivieso. Hola, buenos días, sí. La pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo está la educación en el país? Pero sobre todo, ¿cómo está el tema de la educación inicial? El tema es el tema de cobertura en la educación inicial. Ciertamente ha venido mejorando en los últimos años, ¿no? Educación desde 0 a 5 años. Según los últimos datos que tenemos del Ministerio de Educación para el año 2014, el déficit de educación inicial de niños que no van a educación inicial es poco más del 11%, es decir, que hay casi un 89% que sí asiste, pero eso representa que hay alrededor de 200.000 niños menores de 5 años que no asisten a educación inicial. Entonces, ¿cómo ve este tema de la cobertura y sobre todo cuál es el impacto, el significado para estos 200.000 niños que no asisten a educación inicial? Permíteme una licencia. Antes de contestar tu pregunta, que me parece sumamente importante, quiero expresar mi profunda indignación, así muy grande, por este ataque salvaje que ha habido a un niño de 1 año de edad. El día de ayer salió la noticia en la televisión. Un pequeñito golpeado, acá tenía un moretón terrible, su carita triste, cuánto habrá llorado, porque los padres se pelearon y se habrán tirado al niño. Dice que se ha caído las escaleras, pero eso parece un puñetazo. Entonces, es una situación muy grave la que estamos viviendo, de ataque a niños pequeños que no pueden ni siquiera correr para escaparse. Bueno, el niño de 10 años también con la espalda llena de latigazos. Ahora que usted toca este tema, esto es en puede un contexto correr, que hemos conocido varios casos últimamente de este problema de violencia contra niños, ¿no? Sí, y en el caso de niños pequeñitos, pues es peor aún, porque ese niño no puede ni siquiera decir qué cosa le hicieron, ¿no? Bueno, entonces, ese es un problema educativo. Sí. Es un problema de formación de valores, de formación de respeto a la vida humana, de respeto entre géneros, porque se han peleado terriblemente, y a la infancia, a la más pequeña, ¿no? Las consecuencias de esto deben ser gravísimas. El niño dice que tiene fractura cerebral. Hay niños que sufren de estos golpes y luego no pueden hablar bien, no pueden movilizarse bien y su desarrollo cognitivo también se ve afectado. Y desde el punto de vista emocional, naturalmente, eso es un trauma espantoso que le va a durar toda la vida. Así que yo creo que es un caso muy grave que la sociedad debe tomar conciencia, porque no estamos llegando a una verdadera cultura de infancia, de respeto al niño, respeto a sus derechos. Ahora que usted toca este tema, hablamos un poquito antes de este tema, antes de entrar a esto de la educación inicial. Sí. ¿Y usted ve que este problema de violencia contra niños se está incrementando? ¿Se está agravando este tema? Yo no sé si se está incrementando o es que ahora los medios de comunicación ahora los casos se conocen más. Se conocen más, ¿no? Pero evidentemente que hay un incremento de la violencia, el bullying, la violencia de género, la violencia doméstica y la violencia en las calles. Y eso no se resuelve, ¿no?, con medidas drásticas de llevar a la cárcel. No, eso es un problema básicamente educativo. Claro. Y es muy grave porque el último ROF ha suprimido la dirección de tutoría y orientación del educando, que es la que se ocupa precisamente de casos de los actos de violencia, de la orientación académica, de la orientación sexual. Y tenemos pues ahora también... ¿Y cuál ha sido la base para suprimir, digamos, en qué se basa? ¿Cuál ha sido el argumento dado? La verdad es que no lo sé. No lo sé porque apareció de pronto, ¿no?, la disposición y ya no hay dirección Y es tal como estamos viendo a la adolescencia sin orientación, sin rumbo, dedicada solamente a las discotecas y con esa preocupación,
creo que se requiere una mayor atención por parte del ministerio, ¿no?, de establecer lineamientos desde inicial, porque esas conductas sociales se generan desde la primera infancia. La tolerancia, el respeto por el otro, la solidaridad, eso se forma desde los primeros años. Ahora, y con este tema, y en educación inicial, pues hay pocos estudios, un problema creo precisamente en este tema de violencia, que hay pocos estudios a nivel nacional, pero los estudios que hay determinan, claro, que el primer escenario de violencia contra un niño es el hogar y el segundo escenario es la escuela. Por supuesto. ¿Cómo está afectando este tema en la escuela, en la educación inicial? Se ven muchos de estos casos, ¿cómo ve el tema de los maestros? Porque hay muchos maestros que utilizan el tema de la violencia como un supuesto método de educación, ¿no? ¿Cómo ve el problema, la problemática de la violencia contra la infancia en la educación y específicamente en la educación inicial? Posiblemente que en educación inicial es menos que en primaria y en secundaria, ¿no? Posiblemente. Porque el niño que es maltratado por la profesora inmediatamente llora, ¿no? Hace su crisis y luego no quiere ir. Y les dice a los papás que no quiere ir, que no le gusta la escuela, que no le gusta la profesora, o a veces no lo dicen, pero no quieren ir, y les da fiebre, vómitos, o ¿no?, situaciones de rechazo somáticas, porque somatizan eso, y lo reflejan allí. Y el niño es retirado. A veces se detectan casos de profesoras que maltratan a los niños, los jalonean, les jalan el pelo, las orejitas, o los gritan, ¿no? O los humillan, ¿no? Por ejemplo, es decirles que se orine en la cama, delante de sus compañeros, o decirle que es un inútil, que es un torpe, delante de les afecta mucho a los niños. Entonces, esos son casos que se dan, no son tan frecuentes, pero se dan, y ojalá que sean detectados y que las personas los puedan claro. ¿Y hay una política clara del Ministerio de Educación frente a estos temas para contrarrestar este tipo de casos? Sí, yo ¿no? tengo conocimiento que hay un programa, Si se ve, que es justamente a través de la computadora, para que los profesores puedan expresar esas situaciones cuando se da el bullying, por ejemplo, pero también supongo que los padres de familia pueden reclamar, hacer reclamos al respecto, ¿no?, a través de ese programa. Pero lo que se necesita indudablemente es una política y una campaña para que en general, los docentes y los padres de familia, ¿no?, a través de los medios deberían de utilizar esta poderosa influencia para cosas como esas, para enseñar a los padres, para orientar a los padres que no deben hacer eso, ¿no? Bueno. Bien, volvamos al tema. Sí, bueno, esto es también sin duda parte del tema de la educación, ¿no? Así es. Pero el tema de qué está pasando específicamente con la educación inicial. Antes de entrar a hablar de temas porque hay problemas de cobertura, también problemas de calidad, una serie de temas, ¿no? Pero ahora es el tema de la cobertura. ¿Cómo se está avanzando al ritmo que se debe avanzar? ¿No se está avanzando lo suficiente? ¿Cómo ven este tema de la cobertura que, como yo decía, digamos, por lo menos según los reportes oficiales, ¿no?, el porcentaje de niños que no hubo educación inicial el año pasado, el 2013 era poco más de 14%, 14,6%, el 2014 descendió eso a 11,5%, hay una mejora, pero esos son 200.000 niños todavía que no van a educación inicial. Entonces, ¿cómo ve usted cómo está la política para mejorar la cobertura? Y también, bueno, y la otra pregunta es qué pasa con estos 200.000 niños que no tienen la oportunidad de asistir a educación inicial, ¿no? Bueno, el 5% está referido a los niños de 3 a 5 años. Claro. Entonces ya hay un punto de partida ahí que nos olvidamos de los menores de 3 años. Claro. Porque el déficit de niños de atención, no digo de que sea necesario que vayan todos a una cuna, por si acaso, no es necesario. Pero el déficit es de 95%, con niños de menos de 3 años. Y eso es lo grave, porque justamente es la edad en la cual el desarrollo cerebral, y eso está probado por los estudios de la biología, de la neurociencia, ¿no?, que hoy día se están tomando muy en cuenta, y es el desarrollo cerebral más rápido, ¿no? Es el momento en que se produce más rápido, y luego ya la velocidad va a decrecer después de los 5 años. Ahora, es ese 95% que no asiste a ningún sistema educativo, no existe ni una
educación inicial, ni una cuna, nada, pero digamos, entonces el 95%, ¿cuál se estima que es del porcentaje de niños que pueden recibir, sí, esa estimulación, esa educación en el hogar, ¿no? De 0 a 3 años, muchos niños dentro de la casa sí pueden recibir esa estimulación. Justamente, no se trata de que todos tengan necesidad de ir. Hay niños que en su casa tienen unos padres que conocen el desarrollo, que ayudan mucho al niño, que le dan una buena nutrición, ¿no? Pero está comprobado también la relación que existe entre el nivel educativo de los padres y especialmente de la madre para la supervivencia del niño, para el tema de desnutrición, de anemia y de falta de estímulos, porque es una madre que no ha tenido ningún tipo de educación, no sabe, en muchos casos, o a veces no sabe leer tampoco, o no lee, y entonces no está al día con las cosas que son necesarias para los niños de esa edad. Entonces, no se trata de llevar a todos los niños a una cuna o a un programa en que lo tengan allí 8 horas. Las 8 horas las necesita la madre que trabaja, ¿no? Pero sí se necesitan programas para padres, programas en que se enseñe a los padres de familia cómo tratar bien a sus hijos. El tema afectivo es sumamente importante, hoy día se le está dando mucha importancia. Piaget decía que lo afectivo es el motor del desarrollo, ¿no? Y del desarrollo mental. Que sepan qué cosas le tienen que dar de comer, cuáles son los alimentos nutritivos para desarrollar su cerebro, su organismo en general, ¿no? Entonces, esos son los programas que se requieren mucho. ¿Y hay políticas, digamos, en el Ministerio de Educación, hay una política educativa para este segmento, para estos niños de 0 a 3 años, o cuando sale educación inicial, la política va solamente a partir, digamos, el Ministerio de Educación se preocupa por los niños recién a partir de los 3 años? ¿O hay alguna política para los niños menores de 3 años? Bueno, desde Fujimori, desde los años 90, lamentablemente, en que se cerró la Dirección de Educación Inicial y se estableció un programa de articulación con primaria, todo se enfocó en la primaria, ¿no? Y todo se enfocó en los 5 años de edad. Y los 5 años de edad se consideraban ya como parte de ese primer ciclo de educación básica, ¿no? Se olvidaron totalmente de los menores, se olvidaron de los pronois, no hubo ningún apoyo, ni capacitación, ni materiales para esa edad. Eso lo venimos arrastrando, no es un problema de hoy, lo venimos arrastrando y recién en el 2005 más o menos se volvió a restablecer la Dirección de Educación Inicial. Entonces han empezado algunos esfuerzos, pero como también en esa época la atención a los menores de 3 años se trasladó al Ministerio de la Mujer, totalmente. El Ministerio de Educación se deshizo de esa edad. Y eso ha quedado como si el Ministerio de Educación no tuviera que ver con él. Cuando la educación empieza incluso desde antes que el niño nace. O sea, no hay, para resumir antes de pasar corte, no hay ninguna política educativa, usted diría, para los niños menores de 3 años. Yo diría que en la gestión anterior, el gobierno anterior, ya se restableció la dirección y empezó un interés por estos niños. Sin embargo, como todo se ha trasladado ahora al MIDIS, ¿no? Y el MIDIS tiene los guaguaguasis, como que ya el Ministerio de Educación no tendría mucho que ver. Se está preocupando por niños de zonas rurales, el MIDIS está con las zonas más aisladas, en fin. Y el niño de la ciudad, hoy día estamos viendo por el crecimiento económico del país, que cada vez más se necesita el trabajo de la mujer. Entonces cada vez más mujeres están ingresando al terreno laboral. Los niños están quedando abandonados. Los niños sufren accidentes, se queman, se mueren, son violados porque se quedan solos en sus casas, ¿no? Y ese es un problema que hay que atender. Pero además hay que atender el aspecto educativo de esa edad. Entonces el ministerio debería establecer una política fuerte, ¿no? Intensa para esa atención. Cuando el presidente Humala asumió el cargo, en el discurso de la toma de mando del 28 de julio, yo que he visto varios presidentes, es el único que habló de la primera infancia, el único. A mí me dio, la verdad, mucha esperanza. Yo dije, uy, este momento va a ser importante. Lamentablemente no ha sido así. No lo han seguido. La pareja presidencial tiene niños menores, y en ese momento eran pequeñitos.
Así que el interés de ellos era doble, ¿no? Por la infancia del país, pero también lo estaban viendo en su... Era el momento de aprovechar. Lamentablemente no fue así. Mira que se quedó en el discurso esa promesa de trabajar por la educación. Y no ha habido una política real. Se habló mucho de la cobertura 100, ¿se acuerdan? ¿No? La cobertura 100 se estableció para 3 a 5 años. Porque claro, estábamos en un 70 y tantos %, no es difícil incrementar esa, como que se ha incrementado hasta 80 y pico, ¿no? Ya. Pero no se habló de los menores. Y entonces ahí nos hemos quedado y el pretexto fue, bueno, no el pretexto, sino la realidad fue que se necesitaban en ese momento 35.000 docentes. Es decir, ¿cómo se puede establecer una meta si no se piensa en los elementos necesarios para cubrir esa meta? Y los elementos necesarios eran las maestras. Y no había maestras, pues. Entonces, pueden abrir plazas vacantes, pero no hay maestras que cubran, maestras especializadas para el tema de la calidad. Para hablar sobre estos temas también, la educación inicial, el tema también qué pasa con los niños de 3 a 5 años, la cobertura, la calidad de la educación, y sobre todo también qué está pasando con maestros, hay o no maestros, cuál es el déficit de maestros, para conversar de todos esos temas y qué está pasando también con los presupuestos para la educación inicial, ¿no? Si se refleja o no una prioridad de la educación inicial en los presupuestos del Ministerio de Educación. Para hablar de todos esos temas vamos a un corte y regresamos para seguir conversando con Elena Valdivieso, como decíamos, es catedrática de la Universidad Católica, sobre estos temas. Entonces vamos a un corte y regresamos. Me parece que 1 minuto es muy poco, demasiado poco para dedicárselo a la primera infancia. La primera infancia es primordial en la vida de quien será mañana un hombre o será mañana una mujer. Para ellos nosotros tenemos que dedicarle mucho más tiempo. Tiene que ser un esfuerzo sumado desde todos los sectores para que ellos alcancen el rendimiento que tienen que ofrecernos cuando sean adultos. La primera infancia es el paso más importante que comienzan a dar los niños. Es por eso que entonces luchemos por ellos, trabajemos por ellos, pensemos en ellos, no nos olvidemos. Todas las promesas que sean para ellos, porque creemos que es la única solución, que si todos sumamos, el resultado va a ser positivo. Y si es positivo, será el país quien gane. Son los niños, el privilegio que tiene este mundo, y son a ellos los que tenemos que dedicar nuestros mejores esfuerzos. En esa primera infancia está el mañana de todos nosotros. Bien, entonces regresamos para seguir este diálogo con Elena Valdivieso sobre el tema de la educación, cómo estamos en educación, específicamente en educación inicial, un poco a propósito del inicio de un nuevo año escolar. Elena, yo le daba algunas cifras, ¿no?, sobre este tema de la cobertura, el déficit de educación inicial, que hay cerca de poco más del 11% de los niños, hablamos de 3 a 5 años, y usted ya nos decía, digamos, el alarmante déficit que hay en los niños menores de 3 años que supera el 90%, ¿no? Pero el niño de 3 a 5 años, que es como usted dice, donde se ha puesto el acento para la cobertura, digamos, esta ha venido incrementándose y ahora el déficit está en alrededor de 11%, que son 200.000 niños que no van a educación inicial. Mi pregunta es, ¿cómo ve esta situación? Y un poco la pregunta del programa, a propósito del inicio de un nuevo año escolar, ¿cómo estamos en el tema de educación inicial? Bueno, en general se ha avanzado en 3 a 5, pero yo abogo por los menores de 3 porque es el desarrollo más importante, ¿no? Igual en el tema de la calidad en la atención a estos niños, también es un problema que venimos arrastrando desde hace tiempo, también lamentablemente desde esa misma época, en que se trató de articular con buena intención
inicial con primaria. Pero como dijo el doctor Peñalosa, se primarizó a la educación inicial. Y entonces empezaron las presiones por las tareas, por tener al niño sentado escribiendo para que aprenda a leer y escribir, a hacer matemáticas. Luego con todo el asunto de las evaluaciones que no son evaluaciones de calidad, sino mediciones de lenguaje y matemáticas, ¿no? Hay que decirlo claramente. Se puso énfasis pues también en esos temas. Y las maestras de inicial, copiando seguramente a primaria, también le dedicaron mucho espacio a eso y a tenerlo al niño con los cuadernos de trabajo que las editoriales se encargaban de difundir también para vender más. Y los niños perdieron mucho la posibilidad de tener experiencias directas, que es lo más importante, o sea, que tengan experiencias directas con la naturaleza, o sea, con los animales, con las personas. ¿Hay una orientación equivocada en el tema de educación inicial, por lo que usted dice? Bueno, lamentablemente pues la formación docente en el Perú es muy heterogénea. Y también con esta famosa privatización que hubo, y el cierre también de los institutos sin ninguna evaluación, ¿no?, ha originado pues que tengamos profesoras que no tienen una preparación muy sólida en el tema del desarrollo infantil, que es sumamente importante. Reconocer qué características tienen los niños pequeños, los más pequeñitos, los de 3 años, los de 5 años, que son diferentes de la primaria y de la secundaria. Y sobre ese tema también, como hay necesidad de profesoras, se están contratando pues profesoras de primaria y de secundaria para que atiendan esas plazas. Entonces, no tenemos una buena calidad por el problema de la formación docente, ¿no? Hay muy buenas profesoras, hay muy buenos jardines particulares y públicos, ¿no?, pero también hay de los otros. O sea, este aumento se está incrementando la cobertura. Pero diría que se ha puesto el acento más en incrementar cobertura, o sea, se ha puesto más énfasis en eso que en mejorar la calidad. O sea, digamos, se está incrementando la cobertura, pero eso no está asegurando necesariamente un buen nivel para estos niños. El tema de la calidad se empezó a tratar en el Perú por los años 80, sobre todo los años 90, ¿no? Y se ha empezado a poner énfasis en que tan importante como el acceso es la calidad, ¿no? Claro que en un principio, cuando empezó la educación inicial, teníamos pues, ¿qué cosa? 500.000 niños atendidos nada más a nivel nacional y muy pocos jardines ubicados en las ciudades. Entonces, se necesitaba realmente ampliar la cobertura o el acceso, ¿no? Entonces, hubo un esfuerzo muy grande en los años 80, incluso 90, para que se ampliara. Pero ha empezado este tema de la calidad. Lamentablemente, con la articulación se quebró toda esa filosofía de la escuela activa que nos venía de Europa, ¿no? De que el niño esté en actividad, que el niño esté interactuando con sus compañeros, con los maestros, con las cosas, con los objetos, ¿no? Que el niño, todo este tema del enfoque constructivista, que es muy importante, que el niño aprende por sí mismo, que tiene que descubrir, ¿no? A veces nos vamos al extremo también, que el niño descubra todo. Hay cosas que el niño no descubre. Por ejemplo, el niño no descubre la higiene, el niño no descubre la protección de su cuerpo. Hay que enseñarle. Hay cosas que son parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Hemos puesto demasiado el énfasis en el aprendizaje nada más. Y también ese es otro problema que yo he visto en las cunas y en los jardines, que se le deja al niño solo, que se prioriza la observación de la docente. Me parece muy importante porque lo decía ya lo decía María Montessori y todos los psicólogos, que es importante observar, pero la profesora tiene que intervenir. Entonces, ahora se dice que cuando interviene mucho la profesora es invasiva. O sea, ¿usted diría que se está yendo de un extremo a otro extremo? Se está yendo de un extremo, del extremo de las tareas y de las ahora que dejar al niño, que es la libertad, la autonomía, se habla de autonomía, cuando el niño no es autónomo. El niño no es autónomo y lo demuestran los estudios de Colbert, y que la autonomía recién se adquiere, bueno, en edades posteriores, a los 6, 7 años, empieza el niño a hacer, ¿verdad? La palabra misma, o sea, que se norma por sí mismo,
No, el niño depende de los mayores en esas edades y aprende de los mayores. ¿Que la libertad y la independencia son importantes? Por supuesto que sí. Pero hay que interactuar con el niño, hay que estar con él, hay que enseñarle algunas cosas que él no las va a descubrir, ¿no? Ejemplo, lavarse las manos. Tan importante para la higiene y para la salud del niño, ¿no? El niño no aprende solo a lavarse las manos. Cuando le das el jabón, el niño agarra el jabón y lo desmenuza porque le encanta, ¿no? La textura del jabón. Y se malogró el jabón y ya no hay jabón para, ¿no? Hay que enseñarle cómo se usa el jabón, cómo se seca las manos, que la toalla no se tira al suelo. Bueno, son cosas que se enseñan a los niños. Hay que enseñarle a los niños que desconfíe de los extraños, que le regalan un caramelo, que ven para acá. Eso no lo descubre el niño. Entonces, yo creo que al mismo tiempo que la libertad, la espontaneidad, el descubrimiento, hay que introducir ciertos contenidos de respeto, de valoración, de... ¿Y todo eso está presente en la formación de los maestros? Bueno, eso está presente en el currículo, en el diseño curricular, que yo creo que hay que revisarlo y hay que mejorarlo. Ahora con el marco no aterriza a los niveles, entonces el maestro necesita una estructura curricular que le diga qué hay que hacer en cada ciclo y en cada grado, ¿no? Porque hay una secuencia que el maestro tampoco la descubre y que un maestro que también no está preparado, que no es el de Finlandia, ¿no? Que le das un marco general y él sabe muy bien qué puede hacer. Aquí tenemos que recurrir a elementos más estructurados, ¿no? De un diseño curricular, ¿cómo se le llame? Estructura, guía, diseño curricular, el nombre no importa, pero se necesitan pautas más específicas. Con 8 o 9 aprendizajes fundamentales, el maestro no puede trabajar. Está muy bien que se haya llegado a una concepción que es discutible todavía en mi opinión, ¿no? Pero 8 aprendizajes, o 9, no sé por qué el número mágico de 8 aprendizajes, ¿no? Muy bien, pero eso hay que desagregarlo para cada momento, porque el profesor no puede por sí mismo. Hay muchos profesores, como hemos dicho, una formación muy heterogénea, hay que darle pautas más concretas, ¿no? Ahora, en esta formación de los maestros, entonces están formando maestros en general, digamos, una formación, la misma formación para maestros de primaria, secundaria, ¿no hay una formación específica para maestros de educación inicial? Claro que sí, en los institutos pedagógicos, en las universidades. ¿Y cómo sí. está esa formación específica para maestros en educación inicial? Porque un problema para incrementar la cobertura y la calidad es que hay un importante déficit de maestros especializados en educación inicial, ¿no? Claro. ¿Cómo está la calidad? Ya no hablemos de educación inicial, sino la calidad de la formación de maestros de educación inicial. El maestro de educación inicial se forma en el Perú desde los años 78, 79, con mucho esfuerzo, porque mucha gente decía que, a nivel universitario, porque a nivel de educación normal, desde los años 60 y tantos, ¿no? Con Emilia Barcia Bonifati, que empezó el primer IPNEI, ¿no? El primer instituto. Pero las universidades como que nunca le dieron mucho espacio, porque el niñito va a jugar, el niñito va a entretenerse nada más. No es así. Jugando aprende muchas cosas y la profesora tiene que saber a través de qué medios el niño puede aprender más, ¿no? Sin presionarlo, por supuesto, sin llenarlo de estímulos ni de materiales, sino simplemente dialogando con él, poniéndolo en experiencias directas, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es muy importante que se tenga en cuenta que la formación del docente, ¿no? En la formación del docente tiene que haber una dosis muy grande del desarrollo infantil. Y hoy día el desarrollo biológico, genético y del cerebro es sumamente importante. Están influyendo enormemente en la educación. Son temas que en ese momento tienen una enorme relevancia para que el niño pueda desarrollar sus capacidades, ¿no? Lo que decía Amartya Sen,
que incluso el desarrollo de un país es el desarrollo de las capacidades de las personas de ese país, para que las personas puedan tener libertad para elegir su propio proyecto de vida. Una persona que no ha recibido esa orientación, esa educación adecuada, va a seguir siendo lo que es, ¿no? Como dice Piaget, no llegan a un pensamiento formal, tienen muchas dificultades. Entonces, pues, y las investigaciones de Hayeskop, el abecedarián, de Head Start, todas hechas afuera. Lamentablemente no hemos tenido mucha investigación, no tenemos mucha investigación, pero está comprobadísimo, ¿no?, que lo que sucede en esos primeros años es sumamente importante para el rendimiento académico en primaria, en secundaria y para el adulto. Para que el adulto sea un adulto sano, libre, trabajador, integrado a la sociedad, que produzca y que ayude a su propia sociedad a crecer. Ahora, se necesitan esas capacidades. Claro, en ese sentido, y esas capacidades, digamos, existen un poco en los maestros porque, claro, si vemos, digamos, que hay cerca del 90-88% de los niños de 3 a 5 años que sí van a educación inicial. Pero sabemos qué calidad de educación están recibiendo estos niños. Bueno, tampoco hay estudios que puedan decirnos en qué situación se encuentran, ¿no? Yo digo, como hay muchas buenas maestras y que los niños claramente desarrollan muchísimo y los padres dan fe de ello, ¿no? Pero también otras que se abren solamente con fines de lucro. Y entonces lo que interesa es que los padres paguen, que, ¿no? Y no importa a quién se pone como maestras, ¿no? Por eso también hay otro problema, porque como se crean plazas y no hay docentes especializadas, se acude a docentes de primaria, de secundaria, y esas le dan tareas, los tienen sentados a los niños porque no comprenden ese desarrollo infantil. Mucho de de la educación inicial está en manos de docentes de primaria. Digamos, no, las plazas están cubriendo. No creo que mucho, tampoco no tengo datos al respecto estadísticos, pero sí sé que muchas plazas se están cubriendo porque no hay. Ahora, también se están haciendo cursos de complementación, de especialización, lo cual me parece muy bien, ¿no? Pero habría que ver, pues, qué nivel y qué calidad tienen esos cursos. Esa es mi pregunta, porque en general hay cuestionamientos a la formación de maestros en general, ¿no? Pero ¿cómo lo haría usted? Claro, pueden haber, sin duda, no es una formación homogénea, como usted dice, hay una formación heterogénea. Pero en general, ¿cómo estamos en la formación de maestros para educación inicial? Yo diría que el Perú ha sido un país pionero, porque yo estuve hace unos 15 años o 10 o 15 en Italia, y recién en la Universidad de Padua estaban abriendo educación inicial. En Europa como que no se considera muy importante, eso se relega para las escuelas normales, nada más, ¿no? En cambio acá hemos, desde la reforma educativa, hemos tenido la idea de la importancia. En ese momento no había neurociencia, pero yo me acuerdo mucho que Bloom decía que la inteligencia del niño se desarrolla hasta los 4 años, que a partir de los 4 ya son solamente experiencias, acumulación de experiencias, ¿no? Hoy día sabemos que no, que el niño aprende aún desde antes de nacer. Entonces, en el Perú y en Latinoamérica se le ha dado mucha importancia a la educación inicial antes que en Europa. Nosotros hemos recibido mucho la influencia norteamericana y las investigaciones en ese campo han sido fantásticas. Ha habido muchísima investigación, por eso se llamó el año del niño el siglo pasado, por la cantidad de investigaciones que se hicieron respecto al desarrollo infantil, que han comprobado que esos primeros años son fundamentales, ¿no?, para todo el desarrollo. Bien, creo que tenemos ahora, estamos creo en la llamada telefónica también con León Trachtenberg, a ver si podemos tener el contacto. Buenos días, señor Trachtenberg. Buenos días. Estamos aquí conversando con Elena Valdivieso sobre, a propósito del inicio del año escolar, el tema de la educación. ¿Cómo estamos en educación? Al inicio de un nuevo año escolar, ¿cuál es su balance? ¿Cómo estamos, digamos, el tema de educación? Porque el presupuesto para el Ministerio de Educación se ha incrementado significativamente el último año, ¿no? El 2013 tuvo incremento significativo, para el 2014 también se ha incrementado. ¿Cuál es, digamos, si puede hacer, digamos, un rápido balance, cómo llegamos a este nuevo año escolar? ¿Cómo estamos en tema de educación?
escuchamos nada. No se ve nada. Hacia afuera sí, pero acá en el estudio. Reconocer, realizar el rol de los lectores y mantener que nos proyecta una pedagogía del siglo XIX como la vigente de la escuela peruana. Y entonces los cambios que se quieren introducir en temas de gestión, en temas de turismo, en temas de equipamiento, infraestructura, primero que son muy lentos y que requieren enormes esfuerzos. En segundo lugar, van produciendo efectos, contagios mucho mayores a los 100 años. Yo diría, por ejemplo, que el diseño del gobierno matrista del anterior se concentró fundamentalmente en introducir conceptos como el de evaluación de docentes. Este diseño con este gobierno está tratando de poner orden y implementar la ley de profesorado de los magisterio, las evaluaciones de los profesores y directores, colocar a cada profesor en inglés, el nominamiento de inglés que corresponde, después de una evaluación, evaluar a los directores para reiniciar un proceso de mayor capacidad de los directores y apuntalar la infraestructura de los centros educativos, pero como digo, no son procesos que uno pueda decir, bueno, de un año para otro, ahora estamos mejor, estamos peor, sino que estamos básicamente inmersos en un principio, en un ingenio, en el que se han establecido ciertas prioridades que cada año se van instalando. Claro. Ahora, pero estos incrementos, digamos, presupuestales que se están dando, como yo le decía, no se están reflejando, digamos, en una mejora de la calidad de la educación. Como dices, no es que no estamos peor, pero no estamos mejor. Pero, digamos, este incremento de los presupuestos, ¿cómo se está reflejando en la educación? Evaluación, capacitación docente, cuando uno analiza los resultados en el aula, los quehaceres de los profesores, todavía los cambios que se notan son muy limitados. Y por eso es que a mí me preocupa la idea de que uno pueda decir de un año para otro que estamos mejor o que de alguna manera alguien pretenda poder medir eso. Ahora, y estas evaluaciones de estudiantes que se hacen en segundo grado año a año, la primera pregunta es, ¿sirven específicamente para medir esa evaluación? Digamos que si se mejoran unos puntos, ¿significa que estamos mejor en educación o no? ¿Sirven para medir? Y después, la otra pregunta es, en general, estas evaluaciones, digamos, claro, ustedes ya saben, la situación, digamos, en general, digamos, si sacamos promedios es bastante preocupante cuando vemos que apenas poco más del 15% de los alumnos, digamos, cumple los mínimos, digamos, lo mínimo exigible para saber matemáticas y apenas 1 de cada 3, digamos, logra comprender lo que lee. ¿Cómo ve qué refleja esta evaluación en la cual estamos más o menos, digamos, las cifras están más o menos estancadas? Cambia muy poco año a año, ¿no? Digamos, las mejoras que han habido son muy pocas. Pero la pregunta que uno tiene que hacer es qué pasa con los que no salen bien en esas pruebas. No solamente digamos, 5 de cada 6 sale bien, 5 de cada 6 alumnos salen mal en matemáticas y de alguna manera 2 de cada 3 alumnos salen mal en lectura. La pregunta no es, digamos, cuánto hemos logrado de que unos cuantos alumnos aprendan algo más. La pregunta es qué pasa con esas grandes mayorías que no lograron objetivos satisfactorios en el primer grado del instituto de primaria, pero igual pasan a tercero de primaria, cuarto, quinto, arrastrando con distintas dificultades que nunca se han subsanado y que de alguna manera están condenados a recibir escolar que va a ser
digamos, bien frustrante. Entonces, yo diría que, digamos, una prueba de mejoramiento estaría en que el 100% de los alumnos de segundo grado o si tienen en tercero, que tengan nivel suficiente de matemática o lectura que les sirva para toda la vida. Pero acá lo que estamos completando es que nunca iban a aprender el nivel de solvencia, de lectura, de inteligencia básica, como para asegurar que el día que se tiene en el colegio se lo lleve consigo como una fortaleza. Entonces, ¿cómo podríamos decir que el sistema educativo vaya bien, lo está mejorando, cuando es un elemento tan central para la estabilización de las personas que están cansados? Diría que ahí no hay, o sea, digamos, si podemos hacer digamos, tendríamos que hacer un diagnóstico de la educación en los últimos años, digamos, en la última década. Usted que no hay una evolución positiva en general, aunque haya más recursos, en algunos gobiernos haya dado más recursos que en otros, se ha pasado por todo un proceso supuestamente de reforma de la capacitación de maestros, pero diría que en lo que es la calidad educativa, en lo que es la formación de los niños, de los jóvenes, digamos, no hay, estamos virtualmente estancados, no se está mejorando en eso. Yo sí creo que hay un estancamiento que todavía no logra romperse. Hay esfuerzos por mejorar la situación del maestro, hay esfuerzos por detectar y empoderar a los directores, hay esfuerzos por implementar un trabajón docente, pero todas son medidas administrativas, medidas de gestión, pero eso no necesariamente se traduce, mucho menos en el corto plazo, en un mejoramiento del aprendizaje de los alumnos. A ese nivel, a juzgar por todo tipo de pruebas que se toman a muestras o a poblaciones completas, y a juzgar de cómo regresan los alumnos del colegio, si consideramos lo que opinan los que hacen los exámenes de ingreso a las universidades, sería básicamente la condición de que estamos estancados en cuanto a el nivel de aprendizaje de los alumnos. Precisamente, antes de terminar, ya lo quiero pasarles, quienes nos están viendo nos escriben, ¿no? Miguel nos escribe a través del chat y nos pide transmitirle esta pregunta. Él dice, ¿qué se espera un poco de los resultados de la ESA, esta evaluación censal de estudiantes 2015? La Corte va a subir unos puntitos, básicamente porque el bombero profesores se está convirtiendo en segundo grado en un centro de entrenamiento para rendir las pruebas que el formato ya se conoce. Más aún ahora que les han dado un premio a los profesores que sus alumnos tienen mejores puntajes en segundo grado, les han dado un bono. Obviamente los profesores se van a encontrar para entrenar a los alumnos para que tengan mejor desempeño en las pruebas. Pero la pregunta es si eso es calidad de educación, si eso es mejoramiento en los procesos de educación integral de los chicos, o si es básicamente un entrenamiento más eficaz para responder a algunas otras preguntas que van a dar lugar a un premio, ¿no? En este caso, premio para los profesores. Eso me lleva a esta reflexión. Hay dos regiones, Moquegua en primer lugar y Tacna, que en algunos, digamos, discusiones sobre educación se han puesto como modelo de mejora de calidad de educación, porque son las dos regiones que tienen, y por largo, mejor rendimiento en estas evaluaciones, ¿no? Tanto en matemática como en comprensión lectora, están muy por encima del resto de las regiones, primer lugar Moquegua y segundo Tacna. Mi pregunta es, ¿eso refleja que hay una mejor política educativa en estas regiones? ¿Eso refleja que hay una real mejor calidad de educación en estas regiones? O, como usted decía, refleja de repente que hay una mejor preparación para rendir simplemente hay una mejor preparación para rendir estas pruebas y que eso no necesariamente refleja una mejor calidad de la educación en estas regiones. Sí, pero desde hace más de 30 años en todas las evaluaciones que se hacen, la costa sale mejor que la tierra, mejor que la selva, y dentro de la costa, las regiones más chicas, más uniformes, menos rurales, más urbanas, salen mejor. El hecho de que Tacna, Moquegua, Arica, Callao, en el norte, digamos, Lambayeque, salen mejor en las pruebas. Eso es una cosa histórica que tiene que ver con la mayor cercanía de las capitales al acceso a tener maestros, institutos, universidades, miedo en su región
Y en el caso específico de Moquegua, por ejemplo, la Corte Presidente de la orden con los colegios fiscalizados que tenían el apoyo de los colegios privados y públicos de Moquegua. El hecho que Moquegua salga mejor que Lima, o que salga mejor que Loreto, mejor que Cusco, no debería sorprender a nadie. ¿Por qué no debería sorprender? Por lo que acabo de decir, porque es una región que comparada con las otras es más pequeña, es más uniforme, tiene más apoyo de la presidencia de la minera, es más urbana, es más costeña, hay acceso más directo del dinero regional hacia los colegios en las zonas urbanas, hay un profesorado más uniforme, claro. Hay mucho menos problemas de realidad, que generalmente son focos de educación más precarias. Claro. Hay una fuerte presencia de la minera que coloca dinero en la educación. No tendría por qué sorprendernos porque Moquegua saque mejores puntajes. No es como señalan algunos, se está hablando de que, digamos, puede ser, digamos, Moquegua, esto fundamentalmente un mérito de una política regional en educación, y algunos decían que Moquegua debería tomarse como una especie de modelo para copiar lo que se hace ahí en otras regiones. Eso sería un error pensar que copiando lo que pasa en Moquegua en otras regiones donde no tiene todas estas condiciones, digamos, todo este contexto que usted señala, se pensaría que va a tener los mismos resultados. Primero que no hay manera de copiar lo que hace cada región, porque cada una tiene su realidad, tiene su población, tiene su presupuesto, tiene sus autoridades, no se puede copiar. Se pueden aprender algunas cosas a veces cuando uno observa lo que hacen otros, pero copiar no se puede copiar. En segundo lugar, el hecho que Moquegua tenga mejores resultados en segunda primaria no puede atribuirse solamente pues a una gestión de los últimos 2 años. Moquegua viene teniendo sistemáticamente a nivel de la población un mejor desempeño en las materias escolares históricamente, o sea, no es un tema de los últimos 2 años. Para terminar, estamos en la primera parte del programa también poniendo un poco el acento en el tema de la educación inicial y de la importancia de la educación inicial. Quiero preguntarle, ¿cómo ve usted como educador el tema? ¿Cuál es la importancia que tiene un acceso a una educación inicial, pero una educación inicial de calidad para, digamos, la formación del niño y para que, digamos, el alumno, digamos, tenga un buen desempeño escolar? ¿Qué tan importante es la educación inicial? Bueno, es imprescindible, es decisivo. Está demostrado en todas partes del mundo que todos los niños que tuvieran oportunidad de tener una educación inicial de 2 o más años tienen enormes ventajas frente a aquellos que la primera experiencia educativa es primer grado primario. Eso está demostrado hasta la saciedad y es la razón por la que el gobierno peruano también ha planteado la universalización y la obligatoriedad de educación inicial desde los 3 años. Lamentablemente no están llegando a ese nivel de cobertura del 100%, pero está expresado por lo menos en la intención, porque es un reconocimiento de que eso es autoevidente, eso casi no necesita demostración ya. Una última pregunta, señor Trachtenberg. ¿Y qué diría usted dentro de lo que es la política educativa del gobierno? Porque en todo caso, como decíamos, ahora se tienen más recursos económicos. De lo que es la política educativa, ¿cuáles son los cambios fundamentales que tendrían que hacerse? ¿Cuáles son las acciones urgentes que tendrían que hacerse para comenzar un poco a mejorar este tema, a mejorar realmente este tema de la educación y salir de este estancamiento en el que estamos, que usted señala? Yo creo que hay que jugar a fondo el tema de los directores. Seleccionarlos bien, entrenarlos bien, formarlos bien y darles la autonomía, la capacidad de decisión para que conduzcan sus instituciones educativas de la manera más eficaz. Mientras los directores no estén bien escogidos, bien formados, bien remunerados y a su vez empoderados con capacidad de tomar decisiones para orientar el centro educativo público de la misma manera como se haría en uno privado, ¿no? Más allá de que sean parte del sector público y que dan una educación gratuita, pero por lo menos el director tiene que tener la capacidad de dirigir, de liderar, de empoderar, de tomar decisiones, de intervenir en el currículo, intervenir en todo lo que es la selección docente. Mientras el director no tenga la posibilidad de dirigir, nada de lo que ocurre afuera de la escuela va a
mejorar lo que ocurre dentro de la escuela. Bien, muchas gracias, señor Trachtenberg, por esta entrevista, por esta conexión telefónica. Bueno, encantado, hasta luego. Muchas gracias. Fue todo este diálogo con León Trachtenberg, educador, miembro también del Grupo Inversión en la Infancia. Nosotros vamos a hacer un corte para sacar la parte final del programa y luego del corte sí me gustaría que un poco las opiniones de Elena Valdivieso sobre lo que nos ha dicho León Trachtenberg. Después del corte también vamos a leer, tenemos varios comentarios y preguntas que nos llegaban a través del chat, le voy a pasar después del corte y también algunos comentarios finales, también me gustaría conversar. Esto que nos decía Trachtenberg, que la educación que usted también nos decía inicial es fundamental. Entonces me gustaría preguntar qué pasa con estos más de 200.000 niños que no van a educación inicial y con otros y con aquellos que van pero no reciben una educación de calidad, ¿no? Entonces nosotros vamos a un corte y regresamos con la parte final del programa. ¿Sabías que en el Perú hay 1 millón de niños menores de 5 años con anemia? Y que a pesar de los avances, todavía tenemos más de 400.000 niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico e intelectual del niño. La anemia es causada por la falta de hierro en la alimentación de los niños, falta de cuidado en la mujer gestante, deficiente alimentación del niño, mala higiene que produce enfermedades infantiles son causa de la desnutrición infantil. ¿Cuál es el rol de los alcaldes y regidores para hacer frente a la anemia y la desnutrición de nuestros niños? El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia ha elaborado el manual ¿Qué debo hacer como alcalde y regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil. El objetivo de este manual es motivar, informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil. Este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil, lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos dos graves problemas, cómo hacerlo, con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas. Descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso. Sé parte de esta iniciativa y esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas. Bien, volvemos a la parte final del programa con Elena Valdivieso y como habíamos anunciado quería preguntarle primero algunos comentarios de lo que nos decía León Trachtenberg, que señalaba, entre otras cosas, claro, coincidía en esto de la importancia fundamental de la educación inicial. Recordaba que hay la decisión política del gobierno de la universalización de la educación inicial, a la cual todavía no se ha llegado, pero se viene mejorando por lo menos en cobertura, está todavía, como decíamos antes, en discusión el tema de la calidad. Y también, pero hacía una evaluación general y decía que en realidad él ve en los últimos años, décadas, un estancamiento de la educación, que no ve una mejora en general en la calidad de la educación, o más allá de que se puedan subir unos puntos o no en estas evaluaciones, que en general lo que hay es un estancamiento educativo. Quiero un poco algunos comentarios suyos sobre esto. Muy bien, sobre el tema de la universalización está señalada en la ley vigente. Claro. Es un mandato de ley. En un primer momento se interpretó como obligatoriedad. Entonces, es obligatorio. ¿Y dónde están los jardines para que los padres puedan llevar obligatoriamente a todos? No hay jardines, no hay maestras. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan esos términos que a veces se han utilizado demagógicamente. Obligatoria para que todos vayan. Pero si no hay maestras ni hay jardines... No tienen dónde ir. No tienen dónde ir, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que preparar maestras, ¿no? Señalar y preparar maestras de educación bilingüe intercultural también, porque al niño de esta edad, y eso está bien que se ha establecido en la norma del año, la educación inicial tiene que ser en la lengua materna, ¿no? Ahora, no todas manejan la lengua materna, eso también es otro problema. Entonces, son cosas que hay que ver antes de establecer metas o señalar. Claro, porque la universalización pasa por infraestructura y también por tener maestros. ¿Cómo estamos en eso de maestros en educación inicial? Por lo menos los déficits, las cifras oficiales, nos remitimos a cifras oficiales del Ministerio de Educación,
señalaba que hasta el 2003 había un déficit de más o menos cerca de 30.000 maestros. Se señala que durante el... Sí, pues, ¿de dónde van a salir? Claro, la cifra oficial dice que durante el año 2014 se habrían incorporado 13.000 nuevos maestros en educación inicial, lo que baja el déficit. La pregunta es cuál es la calidad de estos maestros, ¿no? Claro. Yo le preguntaba, ¿cómo va la formación? Yo le preguntaba antes también, ¿qué tanto se está avanzando? ¿Cuál es la política oficial del gobierno para mejorar, digamos, esta cobertura y llegar a esa universalización? Cuando vemos que, por lo general, en los últimos años o décadas, digamos, la política del Estado hacia el maestro no ha sido tanto una política de apoyo, sino más bien una política de responsabilizar al maestro de todos los problemas de la educación, ¿no? Bueno, justamente se ha culpabilizado al maestro de todos los males de la educación. Y yo creo que, y también se ha responsabilizado la educación inicial, de que los niños no llegan, ¿no? Pero dentro de un enfoque sistémico de Bronfenbrenner y del pensamiento complejo de Morán, la sociedad es un sistema, es un tejido en el cual intervienen muchísimos elementos. Y en educación hay muchos componentes, muchos elementos, muchos agentes, ¿no? No se puede centralizar todo en una sola causa. Es multicausal, multidimensional. Por lo tanto, es verdad, el maestro es un elemento clave. Un buen maestro puede sacar a los niños adelante, ¿no? Con mucha dedicación y con mucha diligencia. Pero cuando un niño viene desnutrido, anémico, con un tecito que ha tomado por la mañana, se duerme en clase, no atiende, no asimila nada, absolutamente nada de lo que puede hacer el maestro. Entonces, las condiciones socioeconómicas son también sumamente importantes. No es solamente la culpa del maestro. ¿Qué hace un maestro con niños anémicos, con niños desnutridos? Por eso yo creo que la campaña de Salgalú sobre la desnutrición y la anemia, que es el próximo encuentro, es sumamente importante. Ya lo han demostrado múltiples investigaciones. Hay una relación entre el tema de desnutrición, anemia y mal rendimiento educativo. Por supuesto. Poli, Cueto y investigadores internacionales lo señalan con mucha claridad. Y la prueba es pues que justamente las escuelas, generalmente, no todas, muchas escuelas de niveles socioeconómicos bajos tienen peores rendimientos. Por supuesto que hay excepciones. Hemos visto que hay colegios que han tenido los rendimientos más altos, siendo de poblaciones marginales, ¿no? Eso, por supuesto, que tiene que ver mucho, seguramente, con el maestro, con los padres, con la dedicación que la escuela le ha brindado a eso. Pero, lamentablemente, lo que no ha habido es una política para recoger de esas evaluaciones cuáles son las fortalezas de los buenos rendimientos y cuáles son las debilidades, para poderle decir al maestro, hay que hacer esto, hay que utilizar estas metodologías, tales estrategias, deja de lado estas otras porque no convienen, no tienen buenos logros. No ha habido una sistematización de esos resultados en que se le pueda decir al maestro en el aula, en la metodología, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y eso es un trabajo educativo, es un trabajo de educadores. Yo creo que, lo voy a decir francamente, hay muchos sociólogos, muchos politólogos, economistas y muy pocos educadores que vean justamente cuál es esa parte educativa que hay que mejorar para lograr buenos resultados, ¿no? Y ahí, en esto que hablaba del estancamiento, usted no sé que en la educación en general, a pesar de que puede haber más presupuestos, saben que hemos aumentado presupuestos, pero que estamos ya desde hace muchos años, yo le preguntaba por la última década y él decía que en general estamos estancados, no se ha mejorado nada. ¿Usted diría que coinciden que la educación está estancada? Yo creo que se ha avanzado y la prueba es, por ejemplo, la última logra, pero es muy lento. Se sube medio punto, un punto, pues, ¿no? Es lento, entonces se requiere una mejora total, integral de la economía, pero real, porque también vemos que hay bolsones de pobreza, siguen habiendo bolsones de pobreza, ¿no? Siguen habiendo situaciones marginales, de exclusión. Entonces, eso es lo que trae ese lastre para que no se pueda lograr mayores mejoras, ¿no?
y que la parte educativa hay que reforzarla muchísimo. No es solamente la gestión, hay como que hubiera un énfasis en la gestión. Tiene importancia, por supuesto, porque todos son elementos componentes que ayudan, pero la parte pedagógica es la que está faltando, me parece. Y ya que hay un descuido respecto a esa parte pedagógica, como decía, se priorizan la gestión, pero lo que es lo central en la educación, Mire, que es lo pedagógico, lo positivo está descuidado. de este ministro es que lo trata con respeto al maestro, desde el principio. En el anterior gobierno decían que los niños aprendían con la computadora a pesar del maestro. Claro. Era un insulto, la verdad, ¿no? Hoy día se está tratando de procurar que los maestros eleven su condición, empezando por el salario, lo cual me pareció muy importante, ¿no? Es un elemento importante. Pero la parte pedagógica es la que se requiere reforzar más. No vayamos a caer también en el tema de Fujimori, una escuela por día, y con eso se soluciona el problema. Tampoco no es así. Yo estoy a favor de que se mejoren las condiciones de las escuelas, pero la condición de las escuelas debía mejorarse, debía de informarse en diciembre. Todos los directores debían informar la situación de sus... para que realmente en enero y febrero se hagan los arreglos, no se empiezan recién ahora, ¿no? Y eso ha sido un problema de la gestión anterior, no del gobierno anterior, la gestión anterior que se dejó de lado ese tema. Y claro, los alumnos en condiciones que no hay baños, que no hay laboratorios, que el techo se cae, que las paredes... Bueno, así no se puede estudiar, pues, ¿no? Entonces, sí tiene también importancia, pero no es la única, ¿no? Ahora, hablamos sobre esta importancia fundamental de la educación inicial. Hablamos de que, digamos, pero aunque se ha incrementado la cobertura, decimos que más o menos 200,000 niños para de 3 a 5 años, ¿no? Que no van a educación inicial. La pregunta es, ¿qué pasa con esos niños que no tienen la oportunidad de ir a educación inicial? Claro. ¿Y qué pasa, bueno, también con aquellos otros miles de niños que para las estadísticas están registrados como que se asistieron a educación inicial, pero no recibieron una educación de calidad mínima, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños ya para su futuro en general? ¿Qué tanto impacto tiene eso en su rendimiento escolar y en su futuro? Terrible, porque, bueno, por ejemplo, el niño rural que vive junto a la naturaleza desarrolla muchas habilidades que no desarrolla el niño de la ciudad. Observación, hace hipótesis, reconoce el clima, conoce los animales, es decir, sabe cuidarse, sabe alimentarse incluso, ¿no? Que un niño de la ciudad lo pones ahí y se muere. Claro. Pero también, cuando traes al niño del campo a la ciudad, no tiene el mismo rendimiento, entonces tiene carencias también, ¿no? Yo creo que hay esfuerzos, por ejemplo, en Inicial hay un nuevo programa de acompañamiento familiar a las familias que viven muy alejadas, donde no hay un jardín o una cuna, no puede haber tampoco, porque están tan alejadas que el niño no va a caminar 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, ¿no? Entonces, tiene que haber programas itinerantes que atiendan, ¿no? Itinerantes e intersectoriales, porque tienen que ir acompañados con otros elementos, ¿no? Para que atiendan a esos niños tan aislados, porque los efectos son negativos. Esa gente no desarrolla, salvo casos excepcionales por el tema de la resiliencia, pero no todos son resilientes, pues. Unos cuantos son los resilientes, la mayoría se queda en ese estatus y en esa situación porque no desarrolló sus capacidades, y eso es lo grave. Hay mayores situaciones también, y eso lo comprueban los estudios, mayores niveles de delincuencia, mayores necesidades de educación especial, cuando no se desarrollan suficientemente. O sea, muchos de estos problemas que vemos en rendimiento escolar, muchos de estos problemas que vemos de déficit, ¿no? En los alumnos con estas pruebas, etcétera, tiene que ver con lo que pasó en la educación inicial. Es posible, pero no es el único. Claro, no es el único factor, pero digamos... Eso sí hay que tenerlo bien claro. Es un factor, digamos, que ya... Importantísimo. Que es como un obstáculo más que se suma. Por supuesto, es un factor muy importante, esencial, pero no es el único. Ahora, usted nos decía antes de que, digamos, el Perú es un poco pionero en el tema de educación inicial, y ponía el ejemplo de que, por ejemplo, en Europa no se le da la misma importancia, o no se ha desarrollado el tema de educación inicial como aquí hasta los 5 años. Sin embargo, hemos hablado de lo fundamental que es la educación inicial, pero sin embargo en Europa vemos que, digamos,
los niveles educativos es más bien un ejemplo en general de altos niveles educativos, ¿no? Muy bien, hay que aclarar eso porque la gente puede entender que, bueno, puede malinterpretar. Pero es que en el hogar, los padres en general tienen niveles educativos superiores en general. Entonces, ese niño se está criando en ambientes, ¿no? Que desarrollan sus capacidades. Finlandia, que es el modelo, el gran modelo. Finlandia tiene alimentación gratuita, educación gratuita, atención a la salud gratuita para todos los niños después de la Guerra Mundial, porque quedaron tan mal que se dieron cuenta que tenían que empezar por allí. Bueno, ¿cuándo llegaremos nosotros a eso? A la universalización. No la tenemos, ni la vamos a alcanzar todavía. Entonces, son condiciones diferentes que no se pueden tampoco comparar, ¿no? Es como comparar, y lo decía Trachtenberg, ¿no? Esos niños que no tienen recursos, que no tienen... Bueno, los estamos comparando con niños de colegios también top. Claro. No tiene sentido, ¿no? Lo importante es que dediquemos mayores esfuerzos y mayor presupuesto a la parte propiamente educativa, ¿no? Y eso incluye la formación del maestro, buenos materiales, el uso de las computadoras, del internet, que es tan importante, ¿no? Pero que los maestros sepan manejarlo, ¿no? Y que y una mejora grande en las estrategias y metodologías de aprendizaje. Antes de terminar, creo, ¿Sí? hay varias preguntas, comentarios que no hay Ya, muy bien. Quería transmitirle algunas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, Raúl dice, los niños se merecen una educación de calidad. Y pregunta, ¿el Minedu está dando prioridad a la educación inicial? Una pregunta, y Carmen un poco en la misma línea dice, ¿calidad educativa va de la mano, ¿calidad educativa va de la mano solo de presupuesto o también de voluntad política para hacer la realidad? Estas dos preguntas, ¿no? Si el Ministerio de Educación está dando o no prioridad a la educación inicial. Y decía, bueno, además del presupuesto está el tema de la voluntad política y cómo estamos en voluntad política para mejorar la educación, ¿no? Esas dos preguntas. Ya. Y se ha declarado prioridad. Pero justo nos entra otra pregunta que tiene que ver con presupuesto, David, que dice, ¿cómo está el presupuesto para la educación y la educación inicial? Ya. Pregunta, ¿no? Porque tenemos entendido, y ahí aprovecho para dar un dato, por lo menos en el programa Logros de Aprendizaje, que se incrementó en general, pero el programa Logros de Aprendizaje para Educación Inicial ha disminuido el presupuesto este año, ¿no? Hay un problema de ¿Cómo entender voluntad eso, política, pues. Pero yo lo entiendo porque toda la vida ha sido la lucha de quienes defendemos a la educación inicial, la lucha frente a otras necesidades. Por ejemplo, primero fue la lucha por la necesidad de la universalización de la primaria. Era más urgente la universalización de la primaria que de la inicial, ¿no? Luego viene la lucha de los maestros, la lucha de la educación técnica, por ejemplo, que no se está atendiendo mucho, que sería muy importante porque necesitamos que los jóvenes padres tengan mejores instrumentos para trabajar y den mejores condiciones de vida a sus hijos. También, todo tiene relación, ¿no? La educación superior, en fin, hay tantos problemas que a veces educación inicial queda rezagado. ¿Qué está sucediendo? Me parece, porque además no se está contemplando, lo que decíamos, el niño urbano, el niño pobre urbano. Como todo se le dejó al MIDIS, pero el MIDIS se está ocupando de lo rural. Claro. ¿Y quién se está ocupando del niño menor de 3 años urbano? Nadie. Se cerraron las cunas de los sectores. Desde la reforma educativa se empezó un programa. Todos los sectores tenían una cuna para los hijos de sus trabajadores. ¡Cuna! Y toda la problemática de los guaguaguasis que se trasladaron, como si educación ya no tuviera nada que ver. Yo creo que ahí hay una falta de política para darle mayor, pero verdadero, real impulso muy fuerte a la educación inicial. Una última consulta de David Yogya, que escribe y dice, ¿qué sector debe tener la rectoría de la atención a la primera infancia? Y pregunta, ¿y si puede comentar las brechas que existen a menores de 3 años? Un poco eso ya nos comentaba esta brecha que existe en la atención a niños menores de 3 años, ¿no? Y dice, el Ministerio de Educación plantea la atención a la primera infancia, pero ¿qué hay de su complementación?
Es decir, que luego de la atención a la primera infancia, ¿no? El tema de la rectoría es un tema que se lo pelean entre los sectores. Cada uno se proclama rector de la... Y en realidad no es así. Todos son rectores en su propio terreno. Educación es rector en la educación infantil. Salud es rector en la parte de salud. El MIDIS es rector en la parte de atención a los excluidos. Está muy bien. El año pasado ha habido todo un movimiento de trabajo intersectorial que fue liderado por el MIDIS. Se juntaron 11 sectores, no solamente salud, educación y MIDIS, y la mujer. Transportes, porque transportes tiene que ver, comercio, en fin, 11 sectores, porque todos tienen que ver con los niños pequeños. En realidad es un problema de todos, ¿no? Y llegaron a un acuerdo después de muchas discusiones, a unos lineamientos de política que son muy importantes, que deberían ser conocidos. Yo felicito a Salgalú nuevamente por este esfuerzo, pero creo que deberíamos también unir esfuerzos para ver la parte educativa que no se está viendo, ¿no? Y que es una parte que necesita del apoyo de todos los otros sectores, porque un maestro con un niño anémico no hace nada, ¿no? O un maestro con un niño que está pues en la punta del cerro y que nadie, a donde no llega la educación inicial, pues bueno, tampoco llegan los maestros, no quieren ir allí, los maestros graduados. Por eso hay PRONOIs que debieran atender. El PRONOI tiene que estar atendido, o debe estar atendido por docentes. Claro, el PRONOI da cobertura básicamente de educación inicial en zonas rurales, y hay muchos cuestionamientos a la verdadera calidad de la educación. Claro, porque no se les dio apoyo nunca, solamente al principio. Y Fujimori no les daba, pero ni material, ni capacitación, absolutamente nada. Y entonces después decían que eran programas de segunda para niños de segunda, ¿no? Programas pobres para pobres. ¿Eso sigue hasta ahora? ¿Se mantiene esa realidad? Se ha estado, yo creo que desde el gobierno de García empezaron a mejorar. En Maguirre, Miriam Ponce, creo que profesoras de inicial que conocen el terreno, ¿no? Conocen muy bien o mucha experiencia, empezaron a apoyarlos y se empezaron a repartir materiales, no solamente para los jardines, sino para los... ¿Qué hace un PRONOI, que es un programa comunitario, ¿no? Prácticamente auspiciado por los padres, si no tiene materiales? Esos niños injustamente están castigados. No se está reconociendo los derechos también de esos niños a tener materiales, a tener mejor infraestructura, a tener profesoras con cierta capacidad, por lo menos cierta capacitación. Yo he capacitado a promotoras, y una promotora a veces es mejor que las profesoras. Lo digo siendo yo profesora, porque lo he constatado. Pero si no se le da apoyo, si no se le da... no hace nada, absolutamente nada, ¿no? Bien, muchas gracias. Hay mucho Elena. para conversar. Sí, no sé, un comentario final. Bueno, mi comentario es que en el Perú necesitamos un plan estratégico para educación inicial, ¿no? Se requiere, pero... Es una gran carencia en la política educativa. Claro, desde la educación, pero que contemple un trabajo multidimensional, multidisciplinario, multisectorial, con todos los sectores, porque necesitamos el apoyo del Caliwarma, necesitamos el apoyo del control de la salud con los niños pequeños, necesitamos el apoyo del MIDIS, de PRONA, qué sé yo, ¿no? De agricultura, para que la producción también esté en relación con los nutrientes de los niños, que los niños necesitan, en fin, con todos los sectores. Por eso es necesario un plan estratégico. Y yo creo que muy bien Salgalú podría, que está liderando estas movilizaciones a nivel nacional, y los felicito por ello y me auno a ese trabajo. Ojalá pudiéramos también hacer algo en relación con la educación, el aspecto propiamente educativo. Bien, muchas gracias. Fue el día de hoy con Elena Valdivieso, como es catedrática de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, y hemos conversado sobre este tema de cómo estamos en educación, y con este énfasis que hemos puesto en el diálogo de hoy en el tema de educación inicial, un poco a propósito del inicio de un nuevo año escolar. Les recordamos que el programa de hoy se repite hoy a las 4 de la tarde,
y que mañana jueves a las 11 de la mañana va en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto. Mañana el programa Diálogo Abierto va a seguir tratando este tema de la educación y el tema va a ser retorno a las aulas. ¿Cuáles son los desafíos pendientes? Va a ser el tema que va a tratar mañana el programa Diálogo Abierto a las 11 de la mañana y va a tener como invitados a Hugo Díaz, del Consejo Nacional de Educación, a Ricardo Cuenca, del IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, a Carlos López de REMURPE, que es la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, y a Gloria Helfer, ex ministra de Educación e integrante del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Ellos van a tratar el tema de cuáles son los desafíos pendientes en la educación, siguiendo con este tema de la educación que hemos tratado hoy día. Lo recordamos entonces mañana Diálogo Abierto a las 11 de la mañana en directo y hoy día miércoles a las 4 de la tarde la repetición de la edición de este programa de opinión. Entonces con nosotros será en directo hasta el próximo miércoles.